de derivados dérmicos. En este caso, del lado izquierdo, tenemos lo que correspondería a la piel. ¿Y se acuerdan, chicos, cómo estaba formada la piel? ¿Cuáles eran sus capas? Por dermis y epidermis. Exactamente. ¿Cuál es la capa más externa? La epidermis. La epidermis. Exacto. Y la interna va a ser la dermis. ¿Recuerdan la epidermis qué epitelio tenía? Simple y creo que también está estratificado. Plano estratificado córneo. Y en la dermis, pues correspondería a tejido conjuntivo. En el caso de la epidermis, que es esta que tenemos aquí, externa, aquí vemos sus capas. ¿Recuerdan el nombre de sus capas? ¿O estratos que lo conforman? ¿No? Vamos a observar que en el caso de la epidermis, principalmente se observan 4 estratos. Un estrato que es el más interno, que es el estrato basal, en donde está conformado por una sola capa de células cilíndricas, que son estas que vienen aquí, que son las que pues están en contacto o cercano a lo que sería, más cercanas a lo que sería la dermis. Estas células se caracterizan porque se dividen activamente por mitosis y por lo tanto estas son las que van a dar origen al resto de las demás capas o estratos, ¿vale? Conforme se vayan proliferando y dando origen a las demás capas, estas pues se van a ir colocando hacia la superficie. Por arriba del estrato basal se encuentra el estrato espinoso, en donde las células son más poliédricas, tiene alrededor de 8 más o menos a 10 capas de células, y aquí es muy característico las uniones entre ellas que se denominan o que se llaman desmosomas, que son estos. A partir de aquí, pues empieza obviamente todo este proceso de queratinización, pero este se hace más evidente todavía en el estrato granuloso. En este estrato, las células son más aplanadas y se caracterizan porque poseen gránulos de queratoyalina, que va a ser la precursora de la queratina, y que, bueno, van a ser muy abundantes. Y por último, vamos a tener el estrato córneo. En el estrato córneo, pues las células son totalmente aplanadas, carecen de núcleo y se encuentran en una constante o una continua descamación. ¿Sale? Así de manera general, veríamos cómo está representada la epidermis. Ahora, de manera conjunta, en el caso de la dermis, les mencionaba que la dermis corresponde a tejido conjuntivo. Entonces aquí vamos a poder encontrar algunos tipos celulares, por ejemplo, como fibroblastos, y algunas otras estructuras como fibras de colágeno, fibras elásticas, terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos. Y también en el caso de la dermis vamos a encontrar esos derivados dérmicos o de la piel anclados, como sería en este caso los folículos pilosos, algunas glándulas como glándula sebácea, etcétera. Entonces, chicos, para que se lleve a cabo la formación de la piel, ¿qué hojas deben de interaccionar? ¿Qué hojas blastomedérmicas deben de interaccionar? En este caso, chicos, epidermis, ¿de qué hoja deriva? Y dermis, ¿de qué hoja deriva? Es ectodermo y mesodermo. Ajá. ¿Epidermis de cuál deriva? De ectodermo. Exactamente. Entonces, en este caso, chicos, la interacción que se da va a ser ectodermo-mesodermo, epidermis, que se origina a partir de ectodermo, y la dermis de mesodermo. ¿Sale? Acuérdense que la piel, pues, es uno de los el órgano externo más grande. ¿Y cuáles serían las funciones que tiene la piel? Protegernos contra agentes externos que puedan dañarnos o también fenómenos físicos. Exactamente. Una de sus principales funciones, pues, va a ser la de protección, obviamente, para poder, digamos, entre comillas, aislarlo del medio ambiente, pero bueno, lleva a cabo todas estas interacciones entre este y el medio ambiente que van a ser muy importantes, ¿sale? Ahora, para que se lleve a cabo la formación de estas capas, vamos a observar la siguiente imagen. En este caso, recuerdan que una vez que se llevó a cabo la gastrulación, se forma ectodermo
como la capa más externa, mesodermo como la capa media y la capa más interna, endodermo. Para que se puedan formar estas, vamos a observar que el ectodermo va a fungir o va a ser la futura capa basal, el cual en un inicio va a formar una capa externa de células aplanadas que se denomina peridermo. Esta es una capa externa más o menos transitoria porque posteriormente las células van a empezar a descamarse, va a haber una muerte celular y van a ser sustituidas por el estrato córneo una vez que éste se forme. Pero en un inicio, pues el peridermo va a constituir la capa más externa. Por debajo, esta que corresponde al ectodermo, aquí la vemos, les mencionaba que va a formar ese estrato basal y por lo tanto las células van a empezar a proliferar, dando origen a las demás capas. Entonces, por ejemplo, en la imagen C vemos la capa basal, se formó aquí una capa intermedia y por arriba el peridermo. Conforme pues continúa el desarrollo, vean cómo esas células de la capa basal continúan proliferando y formando bastantes capas que se van a ir colocando hacia la superficie, dando origen a cada uno de los estratos, teniendo el estrato basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. En esta última imagen, el estrato córneo ya sustituyó al peridermo, ¿sale? El peridermo sufre una descamación continua, ya no se encuentra y ahora el estrato córneo pues va a ser el más externo. Así sería de manera breve cómo se lleva a cabo la formación de la epidermis, que es relativamente sencilla. Y conforme se están formando estas capas, en el caso de la dermis, también empieza a haber una diferenciación, observándose la formación de los fibroblastos, aquí de las fibras de colágeno, fibras elásticas, para, o que más bien caracterizan propiamente a la dermis. ¿Recuerdan de qué mesodermo se originaba la dermis? El mesodermo. Ajá, pero ¿se acuerdan que el mesodermo se regionalizaba en paraxial, intermedio y ventrolateral? ¿De cuál parte o de cuál región se origina la dermis? Intermedial. Del Del, inter- paraxial. del paraxial, ajá, y esa, más bien, y específicamente de qué parte. ¿Se acuerdan que el paraxial se dividía en tres? Dermatomo. Exactamente. Entonces vamos a observar que gran parte de la dermis se origina del dermatomo de ese mesodermo paraxial. Sin embargo, también vamos a observar que dependiendo de la región del cuerpo del organismo, esa dermis se puede originar de la somatopleura, cuando corresponde a la dermis de la región ventral, o bien la dermis que corresponde a la región de la cara y del cuello puede derivarse de la cresta neural. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Ahora, en el caso, por ejemplo, que veíamos la vez pasada, la formación del sistema nervioso, ¿se acuerdan la cresta neural? ¿Qué células podía formar que van a ser muy importantes para el desarrollo de la piel? Que le daban ese pigmento característico. ¿Así se acuerdan, chicos? No. Los melanocitos. Acuérdense que de la cresta neural se pueden formar diferentes tipos celulares, entre ellos los melanocitos, que van a llegar hacia la dermis y posteriormente van a penetrar hacia la epidermis para poder dar ese pigmento característico a la piel. ¿Sale? Así veremos de manera general cómo se forma la epidermis y la dermis. Ahora, una vez que están formadas, debe de haber interacciones entre estas dos capas para que se puedan formar los derivados dérmicos. ¿Qué derivados dérmicos conocen, chicos? Que por ahí veíamos en ¿Pueden la ser imagen. los dientes?
Ajá, los dientes, esos pueden ser unos. ¿Qué otros derivados? Huesos. Mm, Las ahí les uñas va. y las plumas. Exactamente. Aquí les pongo algunos, pero bueno, pues ustedes ya han visto diferentes. Entre ellos, por ejemplo, los pelos, las plumas, las escamas, los dientes, glándulas como la glándula sebácea, la glándula mamaria, entre otros, ¿sale? Obviamente, en el caso del laboratorio, pues no vemos todos, pero vamos a ver el desarrollo primordial de algunos de ellos. Para que se puedan formar cada uno de estos derivados, les mencionaba que entre epidermis y dermis, o mesodermo y ectodermo, debe de haber una serie de inducciones, ¿sale? Es decir, que por ejemplo mesodermo induce a ectodermo para que se forme una estructura, luego ectodermo hacia mesodermo, etcétera. Y estas son las que le pongo aquí, que son las que tienen que colocar en su práctica. La primera inducción la va a llevar a cabo el mesodermo sobre el ectodermo. En este caso, en la imagen, el mesodermo es este que vemos aquí abajo y el ectodermo es este que vemos aquí arriba. ¿Vale? Obviamente los colores no corresponden a como lo hemos visto, pero este correspondería a ectodermo y este a mesodermo. Entonces, la primera inducción provoca, o bueno, la primera inducción del mesodermo hacia el ectodermo provoca que haya un engrosamiento de ese ectodermo y este engrosamiento se va a conocer o se va a denominar como placoda epidérmica o lámina dental o línea mamaria, dependiendo del derivado que se forme, ¿sale? Por ejemplo, placoda epidérmica se denomina cuando se está hablando de pelo o de pluma y lámina dental cuando se está hablando de diente, ¿sale? Entonces, la primera inducción va a ser mesodermo sobre ectodermo para que se forme un engrosamiento y entre ellos que se conozca como la placoda epidérmica. Esa sería la primera inducción. La segunda inducción ahora va a ser al revés de ectodermo, ese ectodermo que se engrosó hacia mesodermo. Esta segunda inducción lo que provoca es que haya una conglomeración o una agregación de esas células del mesodermo, que es esto, que inclusive se ve como luego en las preparaciones como más teñido. Y a esta agregación se le conoce como papila dérmica o papila dental principalmente, que vendría siendo esta parte o esto, ¿sale? Y por último, la tercera inducción sería de nuevo de mesodermo hacia el ectodermo. En esta última inducción es en donde se lleva a cabo ya propiamente el desarrollo de cada uno de los derivados. Es decir, que en esta inducción ese ectodermo va a empezar a invaginar hacia la dermis o a vaginar, se va a empezar a ramificar, a formar brotes, etcétera, para dar origen a cada uno de los diferentes derivados. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. ¿No? Ok, entonces vamos a ver brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso del pelo, las primeras interacciones pues formaron la placoda epidérmica y por debajo la papila, ¿sale? En este caso vean cómo esa placoda epidérmica va a empezar a invaginar hacia la dermis. Entonces todo esto es dermis. Empieza a invaginar hacia la dermis y en la punta se va a encontrar la papila dérmica, que es esta. Poco a poco todas estas células del ectodermo van a crecer sobre esa papila para formarnos el bulbo piloso. Y esa papila ahora se denomina como papila pilosa, ¿sale? Se envuelve. Aquí, de esta parte más profunda, se empieza a formar la raíz del pelo. Las células a partir de aquí van a empezar a crecer y a salir hacia la superficie, formando el pelo característico. Obviamente, las células comienzan a queratinizarse, adquiriendo esa dureza característica para dar paso a la formación del pelo. De igual forma, esos melanocitos van a infiltrar para dar el color característico. Asociado a la formación del pelo, pues también tenemos estas otras estructuras como la glándula sebácea, que es esta, y el músculo piloerector, ¿sale? En este caso, la glándula sebácea va a ser de origen ectodérmico. ¿Y cuál sería la función de esta glándula sebácea?
¿Producir saliva? ¿Producir qué? ¿Saliva? No, ¿verdad? No, como su nombre lo dice, ¿qué produciría? Grasa. Ajá, grasa o ese sebo característico que obviamente va a lubricar, ¿no? Al pelo, a la piel igual. Y por el contrario, el músculo piloerector va a ser de origen mesodérmico. Y por ejemplo, en nosotros lo que hace es erizar ese vellito bueno, el velito o el vellito. Por ejemplo, cuando decimos, no, ay, se me puso la piel de gallina o tengo escalofrío, ¿no? Que luego se empieza a erizar. Entonces, asociado a la formación del pelo, tenemos la glándula sebácea y el músculo piloerector. En el caso, por ejemplo, del humano, el primer pelito o vellito que sale se denomina lánugo. Este lánugo se cae antes de que el bebé nazca para ya dar paso a la formación del pelo o del vello definitivo. Profe, ¿Sale? entonces ese es el primer vellito o el primer pelo que sale. Sí, Ah, en ok. el caso de los humanos. Ujú. Este sería en cuanto a pelo, ¿sale? En el caso de las plumas, vamos a observar que existen diferentes tipos de pluma. Y entre ellas, las más comunes, por ejemplo, son las plumas de contorno, que tienen aquí una vara o un raquis a todo lo largo, común, y de ahí salen las barbas de la pluma, que son todas estas. Vamos a observar que en este caso, también como resultado de esas primeras inducciones, se formó la placoda epidérmica, que es esta, y por debajo la papila dérmica. Sin embargo, a diferencia de pelo, ¿qué es lo que pasa con esta placoda? Vean, en el caso de pelo, la placoda invaginaba. Y en el caso de la pluma, ¿qué es lo que le pasa a esa placoda? Parece que aparte de imaginarse lo hace hacia un lado. Ajá, pero si se fijan, no invagina hacia la dermis. Esta sería la epidermis, hacia aquí estaría la epidermis y abajo estaría la dermis. Si se fijan, esta crece. Si lo ponemos o lo decimos de manera análoga, esta evaginaría, ¿sale? Es la placoda epidérmica evaginaría y por lo tanto nos formaría un pequeño brote o yema de la futura pluma. Por debajo de este estaría. Si nosotros vemos esta estructura, hagan de cuenta como en tercera dimensión, veríamos que es un cono, ¿sale? Y ese cono en una etapa un poco más avanzada lo veríamos así. Va a estar formado por una estructura o un collar epidérmico en la base, del cual va a salir el raquis, que es este que vemos aquí. A partir de ese collar epidérmico y del raquis es que van a empezar a crecer las crestas de la barba o las barbas, son todas estas. Todo esto, ven, aquí, conforme se va desarrollando la pluma, empieza a crecer, se empiezan a alargar, pero no sé si han visto en las aves que a veces cuando empiezan a cambiar de pluma se les ven como unos tubitos blancos. Esos tubitos blancos son estas plumas de contorno porque toda esta estructura está rodeada por una cubierta epidérmica, que sería esta. Cuando el raquis y las barbas alcanzan su máximo tamaño, y obviamente la cubierta epidérmica también ha alcanzado su máximo tamaño, se empieza a desprender esa cubierta desde la parte más distal hacia la raíz o hacia la base, liberando cada una de estas barbas, de tal forma que nos deje ver la pluma de contorno como la conocemos, con el raquis y las barbas aquí de la pluma. Asociada a pues también suele haber músculos erectores y depresores. Estos músculos, ¿para qué le ayudarían en el caso de las aves? ¿Para qué se imaginarían, chicos, que les ayudaría? Exactamente. ¿Qué músculos le ayudarían para el vuelo? El ¿Cuáles te erector, imaginas? ¿Cuál? erector, No, al contrario.
Los músculos depresores lo que harían es que las plumas pues se pegaran al cuerpo para que se pueda llevar a cabo de manera correcta el vuelo. Y por el contrario, los músculos erectores lo que harían es, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la cópula, pues que los machos puedan desplegar todo su plumaje para poder atraer a la hembra. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? No. ¿No? Ahora, por ejemplo, en el caso de las escamas, también es muy similar. Tenemos aquí la formación de la placoda epidérmica, por debajo la papila dérmica. Y si se fijan, esta placoda empieza a subir como unas pequeñas, también empieza a evaginar, no tan evidentemente como en el caso de la pluma, pero empieza a formar estas ondulaciones que van a corresponder a las crestas de la escama, de la futura escama. ¿Sale? Estas van a alcanzar su máximo tamaño hasta que hagan contacto la punta de la escama con la base de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, pues también la formación de las escamas va a ser semejante. Y de hecho, pues luego a veces en las preparaciones veíamos etapas más o menos como a este nivel, en donde la mayoría veíamos la placoda y la papila dérmica. Esto sería en cuanto a las escamas. En el caso de los dientes, vamos a observar que se forman un poco más de estructuras. En este caso, ese engrosamiento epitelial nos formó una lámina dental, que es esta. ¿Sale? Ahora, en el caso de los dientes, pues se conoce como lámina dental. Y por debajo de la lámina dental se encuentra toda la dermis, en donde vamos a localizar a la papila dental, que estaría aquí. Así como lo vimos anteriormente, aquí esa lámina dental, si se fijan, invagina hacia la dermis y nos forma como esta estructura, como si fuera una C invertida. Conforme continúa invaginando esa lámina dental, nos va a formar una estructura que se conoce como órgano del esmalte. Ese órgano del esmalte es este, ¿sale? Y va a estar formado por una vaina externa, que es esta, un retículo estrellado y una capa de células internas que se denominan ameloblastos. Estos ameloblastos son muy importantes porque van a dar origen al esmalte del diente. Aquí vemos, por ejemplo, parte de esa lámina dental que también está regresando. Y por debajo de esta capa de ameloblastos, seguimos viendo a la papila dental, que la teníamos aquí en la imagen B. ¿Sale? Conforme continúa el desarrollo, además de tener una capa de ameloblastos, también se va a observar otra capa interna o por debajo de esta, que se denominan las células como odontoblastos. Estos odontoblastos son los que van a dar origen a la formación de la dentina. Y de manera característica, los ameloblastos son de origen ectodérmico, mientras que los odontoblastos son de origen mesodérmico. Si se fijan aquí también, ese órgano del esmalte empezó a cambiar de forma. Entonces a veces en los libros lo pueden encontrar que tiene aquí como una forma de copa, forma de campana. Pero lo importante también es que quiero que vean que esa papila dental, que es esta que vemos aquí, ahora se dio origen a la pulpa dental. Entonces, esa papila va a ser la pulpa del diente. Entonces, estaría aquí la pulpa del diente, los odontoblastos y los ameloblastos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No. ¿No? Conforme el diente pues continúa desarrollándose, vean, por ejemplo, aquí en una etapa más avanzada se encuentra por la pulpa del diente, ya se observa, además de la capa de los odontoblastos y ameloblastos, ya está también la dentina y el esmalte. Ese retículo estriado pues está cada vez más pequeño y también la lámina dental. Poco a poco ese diente va a ir erupcionando y también se van a poder observar otro tipo de células como los cementoblastos y fibras del ligamento periodontal, cuya función va a ser
fijar esos dientes al maxilar o a la mandíbula. Y por ejemplo, en este caso que esta imagen representaría a humano, aquí vemos, este sería el diente de leche y este es el diente definitivo. ¿Sale? Aquí va. Obviamente una vez que este se caiga, también este ya lo va a ir empujando y va a ir saliendo. Con todas esas características que vimos. Además, chicos, aquí en la parte de la pulpa, pues también va a estar irrigada por vasos sanguíneos, por terminaciones nerviosas. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. No, No, gracias. Y por último, en el caso de los derivados, se encuentra la glándula mamaria. En el caso Sí, de la profesora. glándula mamaria, Sí, yo tengo una duda. sí, a ver, dime. Era acerca de la pulpa, no entendí muy bien. Mira, la pulpa se origina a partir de la papila dental, es esta, ¿sale? Solamente que conforme ese órgano del esmalte se va formando, ya no se denomina papila dental, sino ahora va a ser pulpa dental. Y en esa pulpa dental, al final, pues es donde vamos a encontrar todos los vasos sanguíneos, todas las terminaciones nerviosas. Y correspondería o sería de origen mesodérmico. Gracias, profesora. De nada. Y en el caso, por ejemplo, de la glándula mamaria, ese engrosamiento del epitelio se denomina ahora como línea o reborde mamario, ¿sale? En los otros veíamos que se denominaba como placo epidérmica o lámina dental, pero en este caso va a ser línea o reborde mamario. Esta se va a encontrar a todo lo largo de la región ventral del mamífero, ya sea desde la parte axilar hasta la parte inguinal, o si no, se puede restringir a la región pectoral o a la región caudal, obviamente dependiendo del mamífero. Aquí en la imagen lo que vemos es que ese engrosamiento o esa línea va a empezar a invaginar. Obviamente aquí la imagen está de lado, ¿no? Si lo comparamos con las otras, pero va a empezar a invaginar sobre la dermis. La dermis es esta que vemos aquí como en color rosa. Va a empezar a invaginar y nos va a formar una yema primaria que posteriormente va a formar yemas secundarias. Cada una de estas es la que va a dar origen a la formación de los conductos galactóforos. Sin embargo, su desarrollo posterior, ¿de qué dependerá, chicos? En el caso de la glándula mamaria. ¿podría ser el sexo del espécimen? No precisamente. En Pero, este caso, su desarrollo posterior, acuérdense que va a ser, eh, por ejemplo, aquí las glándulas son muy sensibles a todo el ambiente hormonal, ¿sale? Entonces, ¿qué hormonas serían las que ayudarían a que se llevara a cabo su desarrollo posterior y obviamente también para que las células sean, bueno, que se formen bien los conductos galactóforos y que sean funcionales? ¿Qué hormonas ayudarían, chicos? Podría ser LH y FSH. Y de manera específica, ¿Estrógenos? exactamente. El incremento de los estrógenos pues va a proliferar o que diga, va a estimular más bien la proliferación de estos conductos. Y obviamente también esto va a ayudar a que esta parte de la dermis, que correspondería a tejido fibroso y adiposo, también pueda incrementar de volumen. En el caso que ocurriría entonces en el caso de los machos. Allí se acaba el desarrollo. Pero ¿debido a qué? ¿Qué hormona sería Que importante no hay para que presencia de estrógeno. no? Entonces, en ese caso, la testosterona va a ser muy importante para que pues, no se lleve a cabo este desarrollo como en el caso de las hembras. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestro. No, profesor. Ok. ah,
En el caso, por ejemplo, de laboratorio, les mencionaba que a veces vemos algunas fases iniciales del desarrollo y, por ejemplo, en este caso, este sería la formación de la piel de epidermis y dermis. Vean aquí cómo apenas se están formando. Tenemos una, dos capas. Aquí este sería el estrato basal, que es este. Y obviamente conforme avanza el desarrollo, vean cómo se incrementan esas capas hasta la formación del estrato córneo. Aquí en la parte de abajo, pues ya lo vemos más formado. Este sería la epidermis. Y por debajo, lo que está menos teñido, pues es la dermis. Tendríamos el estrato basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. Y obviamente aquí en la dermis, pues ya se empiezan a observar la formación de algunos derivados de la piel. ¿Vale? Este, por ejemplo, es en el caso de pluma, de ave. Aquí tenemos algunas etapas iniciales. Estas serían esas yemas o brotes de la pluma. Aquí lo vemos obviamente más desarrollado. Pero ven aquí, este sería esa placoda y por debajo estaría esa papila dérmica. ¿Sale? Este sería en el caso de la pluma. Este, por ejemplo, chicos, ¿de qué organismo sería? Bueno, que son varios ahí. Tan solo el de hasta acá, el de la izquierda sería, bueno, parecen de ave. Es reptil, ¿no? Es reptil, exactamente. Aquí están los nombres, chicos. Miren, cocodrilo, Ay, lagartija. Vamos a observar. Vean, por ejemplo, aquí son diferentes etapas del desarrollo, obviamente de diferentes reptiles, pero vean cómo prácticamente todas las estructuras van a ser muy semejantes, sobre todo en las primeras etapas. Vemos la más aquí, la más teñida, que es la placoda epidérmica, igual aquí, y por debajo está la papila dérmica. Conforme empieza a crecer esa cresta de la escama, vean, adquieren su forma característica de acuerdo al organismo. ¿Sale? Si lo vemos, por ejemplo, el de abajo es de serpiente, ¿no? Vean, aquí cómo está. Esta sería un ejemplo de alguna de ellas. Esta que veíamos más teñido es esa placoda y por debajo la papila dérmica. ¿Sale? Ese sería en el caso de las escamas en reptiles. Y bueno, también luego a veces en el laboratorio vemos un corte histológico a nivel de la mandíbula del ratón, donde se ve inclusive parte de los bigotes, ¿no? Cómo se están formando. Y en ocasiones pues alcanzamos a ver parte pues de ese folículo piloso, la raíz, cómo se empieza a ver el pelito que va saliendo, que inclusive se ve rosa, rosa porque se empieza a queratinizar. Y se distingue, por ejemplo, epidermis y dermis. Y en el caso, por ejemplo, del diente, aquí tenemos una imagen en donde se alcanza a ver parte de ese órgano del esmalte con el retículo estrellado, la vaina externa, en este caso los ameloblastos y la papila dental, que es esto. Y aquí la lámina dental que está en regresión. ¿Tienen alguna duda, chicos, de los derivados? no. ¿No? Entonces, pasaríamos a ver rápidamente lo que sería el desarrollo de hígado. En el caso de hígado, chicos, ¿qué funciones tiene el hígado? Creo que es sintetizar la insulina para la digestión de alimentos, bueno, procesamiento de los nutrientes que puedan traer. No, la insulina, ¿quién la sintetiza, chicos? Ah, perdón, era el páncreas, ¿no? El páncreas. Ajá. Entonces, digo, el hígado tiene muchísimas funciones, ¿no? ¿Alguien conoce? Pero sería la producción de bilis, ¿no? Exactamente. Para poder descomponer los alimentos. Ujú. Ahí nada más le falló la insulina a su compañera. En ese caso va a ser la bilis. ¿Qué otra función tiene el hígado? O se las dejo más fácil, chicos. ¿Dónde se encuentra el hígado? ¿Dónde tienen el hígado, chicos? Del lado derecho. En el lado derecho, la cavidad abdominal. Por encima de la panza, si no me equivoco. Sí, más o menos. Obviamente está arriba. Ay, déjame ver. Ah, no. No está aquí todo el esquema. Pero acuérdense que el hígado es uno de los órganos internos más grandes
tiene principalmente dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. El derecho es el de mayor volumen, por eso está un poco inclusive se puede observar más como hacia la derecha por el volumen de este lóbulo. Y va a tener muchas funciones. Entre ellas ya habían mencionado, por ejemplo, la producción de la bilis, pero también participa en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, en el almacenamiento de vitaminas, para la desintoxicación de la sangre, etcétera. Pero una de las principales funciones durante el desarrollo embrionario va a ser la formación de la sangre. Tiene una importante función hematopoyética, ¿sale? En este caso, chicos, ¿cuáles son o cómo se llaman las células o la unidad fundamental del hígado? Esas células, ¿cómo se llaman? Que llevan a cabo todas estas funciones. ¿Hepatocitos? Ajá, van a ser los hepatocitos. Entonces, luego a veces en las preparaciones histológicas, sobre todo cuando se está desarrollando, pues vemos principalmente esos hepatocitos y en ocasiones se suele ver, ¿no? Sobre todo esos capilares llenos de sangre. Aquí vemos la estructura, principalmente cómo está formado ese parénquima del hígado. En este caso, vemos la presencia de los lobulillos hepáticos, que aquí de manera muy esquemática los vemos como en forma hexagonal. Y si lo vemos a mayor aumento, tendríamos aquí parte de ese lobulillo hepático. Este está formado por una vena central y a partir de la vena central se pueden observar que los hepatocitos se disponen de manera radial, son todos estos, que vemos como en color café. Y en cada uno de los vértices de ese lobulillo se encuentra lo que se conoce como la tríada portal. Esta tríada portal está formada por una vena, una arteria hepática y un conducto biliar. Además, ajá. Ya se va a acabar Ay, sí, la cierto, sesión. chicos. Entonces, ahorita nos desconectamos, chicos, nos volvemos a conectar. Sí, profe. Por favor. Gracias. Acerca de la estructura. En este caso, bueno, veíamos aquí la vena central, aquí la vena porta, y estas se conectan a través de unos capilares que se conocen como sinusoides, ¿sale? Que son estos. Pues aquí todos estos son los que vemos como en color azul, son los sinusoides. Entonces, así de manera general veríamos la estructura del hígado. Ahora, para la formación del hígado, chicos, ¿a partir de qué hoja blastodérmica se forma el hígado? ¿Es mesénquima? Pero, ¿a partir de qué se forma? ¿De ectodermo, mesodermo o endodermo? Ah, es endodermo. Exactamente. Entonces, en este caso, la interacción que se va a dar para su formación va a ser endodermo-mesodermo. ¿Sale? En este caso, de manera específica, ¿se acuerdan cómo se llama ese mesodermo que está en contacto con el endodermo? Del ventrolateral, ¿se acuerdan que delaminaba y nos formaba dos capas? Un mesodermo que estaba en contacto con el ectodermo y otro con el endodermo. ¿La esplacnopleura? Exactamente. Entonces, en este caso, la interacción sería mesodermo-endodermo y de manera específica sería la esplagnoplaura. Aquí en esta imagen vemos parte del endodermo, como obviamente ya se está llevando a cabo la organogénesis y se está formando lo que sería el intestino. Aquí tenemos el mesodermo y el ectodermo, en donde se está formando la placa neural. Aquí tenemos, por ejemplo, la cavidad amniótica. Conforme aquí tenemos una etapa más avanzada, el hígado se va a formar aquí en el primer tercio del intestino, aquí en la parte anterior, ¿sale? Vamos a observar que igual, como lo veíamos en piel, aquí también debe de haber inducciones para la formación de cada una de las estructuras. Entonces, esas inducciones principalmente se dan de mesodermo hacia endodermo. Entonces, vamos a ver que la primera inducción la va a llevar a cabo mesodermo, que se llama hepatocardíaco, sobre un endodermo prehepático. Esta inducción lo que va a provocar es que este endodermo se vuelva ya un endodermo hepático y nos forme un divertículo.
o una yema. Ese divertículo es este que vemos aquí, en amarillo, ¿sale? Y por debajo estaría ese mesodermo. Aquí inclusive vemos la parte, que sería la región cefálica, la caudal, el saco vitelino y toda la parte del intestino. Entonces, la primera inducción la realiza mesodermo sobre endodermo para formar el divertículo hepático, que es este. La segunda inducción también va a ser mesodermo sobre endodermo. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí en la primera, les hablo de un mesodermo hepatocardíaco. Es decir, que aquí este mesodermo tiene todavía la capacidad de participar para la formación tanto de corazón como de hígado, ¿sale? Sin embargo, en la segunda inducción, ese mesodermo ya se separó. Entonces, el mesodermo hepático es el que realiza una segunda inducción sobre ese endodermo para que se empiece a ramificar y forme cordones hepáticos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, esta yema que vemos aquí es el divertículo. Entonces, como resultado de la inducción de ese mesodermo que está por aquí, que está por debajo, se va a empezar a ramificar para empezar a formar los lóbulos y los cordones hepáticos, que son todos estos. Estos cordones hepáticos, si se fijan, están invadiendo toda esta parte del mesodermo. Inclusive, se empieza a aumentar de tamaño y es este mesodermo. Este mesodermo también se le conoce como septum transverso, ¿sale? Así lo pueden encontrar, que corresponde pues a ese mesodermo hepático. Aquí en la imagen de abajo vemos cómo ya se ramificó ese divertículo, ya vemos aquí los cordones y obviamente que está invadiendo aquí al mesodermo o septum transverso. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí de esa segunda inducción? No, profe. Gracias. Ahora, conforme continúa el desarrollo, ven aquí cómo esos cordones obviamente se ven de mayor tamaño, de mayor volumen y prácticamente ya han invadido toda esa parte de mesodermo. Entonces, la tercera inducción va a ser una inducción recíproca, es decir, de mesodermo hacia endodermo y viceversa. ¿Para qué? Para que estos se diferencien. Y por un lado, el endodermo va a dar origen a los hepatocitos, ¿sale? Por eso decimos que es de origen, endodérmico, porque pues, los hepatocitos son los que cumplen todas esas funciones que al inicio les mencionaba. Entonces, todo esto que es mesodermo, todo esto en amarillo, va a formar a los hepatocitos. Y entonces, chicos, todo lo que es rojo, que es mesodermo, ¿qué formará? Entonces, ¿ustedes recuerdan ahí cuando les mencionaba cómo estaba conformado esos lobulillos hepáticos? ¿Qué estructuras por ahí les mencionaba? Y que obviamente son de origen mesodérmico. ¿Qué faltará mencionar? Son los cordones celulares. Perdón, no los escuché, chicos. ¿No? Son los cordones celulares, los que se forman del mesodermo. ¿Los qué? Cordones celulares. O no, no sé. No. Y aquí se los pongo, chicos. Entonces, el endodermo va a formar a los hepatocitos, ¿sale? Y el mesodermo va a formar a todo lo que falta, todo el tejido conjuntivo, es decir, las venas, o sea, obviamente todos los vasos sanguíneos, los capilares, esos sinusoides, todo eso lo va a formar el mesodermo, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí?
Aquí vemos, por ejemplo, ya con todo el organismo, cómo se empieza a formar esos cordones hepáticos y que obviamente aquí ya están más desarrollados, están invadiendo o extendiéndose sobre ese septum transversum o ese mesodermo hepático. Y por ejemplo, ven aquí cómo ya ocupa gran parte de la cavidad. Recuerden que es uno de los órganos más grandes. Y obviamente aquí todo esto es el mesodermo. Asociado a esto, bueno, también les menciono que conforme se lleva a cabo la formación del hígado, en la parte ventral se forma también otra protuberancia que corresponde a la vesícula biliar, que es esta. Esta vesícula biliar poco a poco se va a ir alargando y va a empezar a formar su propio conducto, que en este caso se denomina como conducto cístico. Aquí está la vesícula y el conducto cístico. Del lado del hígado se formó el conducto biliar, que también ya les mencionaba en la estructura. Y cuando el conducto biliar y el conducto cístico se fusionan, forman el conducto colédoco, que desemboca aquí en el duodeno, ¿sale? Porque luego así lo encuentran en los libros y en la información. Este sería entonces, de manera general, la formación del hígado. Aquí tenemos, por ejemplo, en este de microscopía electrónica de ratón. Esta es la parte de la cabeza, está la región cefálica, la región caudal, y le hicieron aquí un corte a este nivel y se observa esto. Y a mayor aumento se observa esta estructura. Esta que se ve aquí como si fuera como en color naranja, es el mesodermo. Y este en color morado es el divertículo hepático, ¿sale? Que apenas se está formando. Todo esto que vemos aquí en amarillo, pues es parte del intestino. Y esta estructura que vemos aquí, ¿qué creen que sea, chicos? Esta. ¿Podría ser el corazón? Exactamente, esta va a ser el corazón. Sale que obviamente este es muy importante que esté formado y que la siguiente clase van a ver cómo se desarrolla el corazón. Y bueno, aquí en esta parte vemos cómo ese hígado está muy voluminoso. En la práctica, les mencionaba que generalmente vemos algunas preparaciones, principalmente de ratón, por ahí de anfibio, y de otro organismo, no me acuerdo en ese momento, pero vemos etapas iniciales en donde principalmente se observa esto, la formación de esos cordones hepáticos, así los vemos, obviamente con los hepatocitos, y estos espacios que se ven como en blanco que corresponden a los sinusoides o los capilares, a los sinusoides, ¿sale? En ocasiones pudiéramos ver, sobre todo en algunas preparaciones, por ejemplo, de ratón, tal vez alguna vena central y de ahí cómo se disponen los hepatocitos y los sinusoides. Pero principalmente lo vemos así. Y por ejemplo, este que es de anfibio, aquí se encuentran todos estos hepatocitos y los sinusoides, ¿sale? Para que vean cómo el desarrollo es muy semejante en los organismos. Y por último, chicos, este sería como un cuadro donde engloba todas estas inducciones. Como les mencionaba, por ejemplo, en la primera inducción se lleva a cabo el mesodermo hepatocardíaco sobre ese endodermo hepático para que empiece a formar el divertículo. En una segunda inducción, ese mesodermo hepático promueve la formación de los cordones de hepatocitos y en una tercera inducción de manera recíproca entre endodermo y mesodermo se va a empezar a llevar a cabo toda su diferenciación, ya sea por una parte para la formación de los hepatocitos y por otra parte para todo lo que sería el tejido conjuntivo, el endotelio correspondiente a mesodermo. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna duda? Por el momento no. ¿No? Bueno, en el Classroom ya tienen la actividad para que puedan ustedes contestarla. Obviamente, chicos, ahorita que estamos viendo todo el desarrollo de los órganos, pues es muy importante que ustedes vean cuáles son esas inducciones o interacciones que se dan para que se lleve a cabo la formación de cada una de las estructuras. Sale que inclusive, pues, desde la clase pasada con sistema nervioso y ojo, el profesor pues, ya les indicaba, ¿no? Las inducciones, y en este caso también. Y bueno, chicos, si no tienen
ninguna duda. Profe, no sé si quieren mencionarles algo más. No, pues con respecto a lo que acabas de dar de hígado y piel, está bien, Caro. Para el próximo miércoles, muchachos, vamos a dar la penúltima práctica que va a ser desarrollo embrionario del corazón. Y para esto, bueno, pues estudien por favor cuántas capas tiene el corazón, cuál es la función del corazón, cuál es la hoja embrionaria o cuáles son las hojas embrionarias de donde se deriva el corazón, cuál sería la interacción que se está llevando a cabo para su formación y cuáles serían las estructuras principales que lo conforman. Acuérdense que en el corazón hay varios tipos, hay de 4 cámaras, de 3 cámaras y de 2 cámaras. Sin embargo, a pesar de que hay diferencias en esto, prácticamente el corazón se deriva en todos los organismos vertebrados de la misma hoja blastodérmica. Entonces, para que tengan algo ya en mente y sepan a lo que vamos para el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Ok. Sí, profesor. Ok, muy bien. Pues por mi parte sería todo, muchachos. Maestro, ¿cuándo sería el examen? El examen sería este miércoles en 8. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Algo más, Sí, Carlos? sí, acuérdense, chicos, que este examen va a venir desde desarrollo de anfibios, aves, mamíferos, sistema nervioso, ojo, derivados, hígado, corazón y anexos. ¿Sale, chicos? Pequeñito. Pequeñito. Para que le den Ok, gracias, profe. una repasada. Pero bueno, igual y para no juntarles o hacerles otro examen más, pues ya yo creo que con ese es más que suficiente. Sale, chicos, para que le den una leidita. No se les olvide lo que ya han visto. Claro. Muy bien. Profesora, entonces, en definición, ¿un sinusoide es un capilar? Sí, es un capilar. Ah, ok. Acuérdate que los capilares solamente están formados de endotelio, una sola capa. Sí, profesor. Solamente. Gracias. Muy bien, Caro. Sí, entonces, chicos, el miércoles nos conectamos con la clave del profesor, por favor. Sí, Gracias. profe. Muy Nos bien. anotamos la asistencia, ¿verdad? Sí, Sí, por por favor. favor. Y pues, si ya no hay ninguna otra duda, chicos, entonces nos vemos.